Si nos preguntaran en qué continente se encuentran Islandia, Nueva Zelanda o Rusia, seguramente todos tendríamos una respuesta. Sin embargo, hay argumentos para contestar de diferente manera. ¿A qué se debe esto? A continuación te invitamos a pensar cuántos continentes hay realmente, y a que conozcas varias curiosidades que se esconden detrás de la clasificación. En la escuela a todos nos han enseñado cuáles son los continentes. Sabemos que China está en Asia, Portugal en Europa y Sudáfrica, claro, en África. Pero no es todo tan simple. Te proponemos que contestes ahora la simple e inocente pregunta de cuántos continentes hay. Tal vez, si tu cabeza está abierta a nuevas ideas, cambies tu respuesta al final del video. Empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de continente? Una primera definición que encontramos es cada una de las grandes extensiones de tierra separadas por los océanos. Bueno, partamos de esa base y contemos. Tenemos a América, Europa, Asia, África y Oceanía. 5 continentes entonces. Como los anillos olímpicos, cada uno representa un continente. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, se puede argumentar que falta la Antártida, que también es una gran extensión de tierra y está separada del resto por océanos. Así que estamos en 6 continentes. Esta suele ser la alternativa más usada en Latinoamérica y en varias partes de Europa. Pero hay un tema. Es que si los continentes están separados por océanos, acá tenemos un problema. El clásico lugar de división entre Europa y Asia son los montes Urales, pero no tenemos océano. Bueno, entonces los agrupamos y nos quedamos con Eurasia, como un gran continente que va desde Portugal hasta Japón. Pero si los Urales no dividen continentes, entonces el canal de Suez tampoco, ya que no es un océano y además antes ni existía. Bueno, entonces llegamos a Eurafrasia, un supercontinente que tiene el 57% del territorio y en el que vive el 86% de la población mundial. Nos quedamos con 4 continentes. Pero si le preguntamos a algún estadounidense, es probable que cuando enumere los continentes empiece con Norteamérica, Sudamérica y luego continúe con el resto. Es que en varios lugares está más extendido el modelo de los 7 continentes, en el que América queda dividido en 2 en algún punto cercano al tapón del Darién. Claro, con el canal de Panamá nos sucede algo similar al canal de Suez, así que si usamos a uno para separar a África de Asia, no es una locura partir en 2 a América. ¿Cuál es el criterio entonces? ¿Lo de los océanos no sirvió al final? Bueno, podemos recurrir a la geología. Tal vez las placas tectónicas nos ayuden a determinar cuáles son los continentes. Tenemos la placa africana, la australiana, la euroasiática, la antártica. Esto parece que viene bien. Nos encontramos con la sudamericana y la norteamericana divididas. Bueno, el este de Rusia se encuentra en la placa norteamericana, pero podemos convivir con eso. Pero faltan algunas. Tenemos la placa india, la arábiga. Esto se empieza a complicar. Le sumamos la filipina, en donde no está el país Filipinas. La enorme placa del Pacífico. Placa del Caribe, Nazca, Escotia, Cocos, Juan de Fuca. Bueno, estamos ante un problema. Igualmente, este repaso de las placas tectónicas nos sirve para entender otra cuestión, los llamados subcontinentes. Tal vez escuchaste mencionar alguna vez al subcontinente indio, que incluye a Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Maldivas, Nepal y obviamente India. Algo similar ocurre con la península arábiga, rodeada de las placas africana y euroasiática. En América también tenemos un ejemplo, la placa del Caribe. Varios de los países de América Central y del Caribe se encuentran allí, entre las placas norteamericana y sudamericana. Pero entonces ahora tenemos un nuevo problema, porque hace unos años anunciaron la existencia de un nuevo continente, Zelandia. Por sus características geológicas, los científicos determinaron que se lo puede diferenciar. Tiene la mitad del área de Europa, pero solo el 6% de su superficie está emergida. O sea, se trata de una masa de tierra que se la puede diferenciar tanto de Oceanía como de la Antártida, ya que se separó de esos continentes hace más de 60 millones de años, pero que en realidad está casi toda bajo agua y solo las montañas más altas salen a la superficie. Son los países de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur.
Llegamos así a un posible modelo de 8 continentes. Pero pensemos en alguna otra opción a ver si conseguimos mejores respuestas. Claro, la cuestión cultural. Eso nos sirve para desarmar el gigante Eurafrasia. La historia y cultura africana son muy distintas a las europeas o a las asiáticas. Volvemos a separar los 3 continentes. Pero, ¿cuánta cultura en común tienen Irán y Japón? ¿O Irlanda y Croacia? ¿Y Argelia y Botsuana? Nos quedan agrupados países con historias muy distintas, entonces no quedamos tan satisfechos. Para dividir a todo el mundo en continentes nos queda además una tarea: las islas. Al típico territorio continental solemos agregar las islas cercanas. De esta forma, las islas británicas son parte de Europa o Madagascar de África. Pero, ¿qué hacemos con Islandia? Culturalmente siempre se la vinculó a Europa, pero está más cerca de Groenlandia, que siempre se la consideró parte de América. Es que Islandia es uno de los picos de la cordillera mesoatlántica, justo en el medio de las placas norteamericana y euroasiática. Así que geográficamente tenemos argumentos para ubicarla de uno u otro lado. Lo mismo sucede, algunos ya lo imaginarán, con Tristán da Cunha. Está en medio del Atlántico, en el límite entre las placas, aunque se la ha vinculado más a África que a Sudamérica a nivel cultural. ¿Y qué pasa en Oceanía? Allí la gran mayoría de los países son islas. Incluso muchos mencionan a Australia como un continente, y no solo como un país. Es que existen argumentos para considerar a Australia junto con Nueva Guinea y Tasmania como el continente australiano, ya que son parte de la misma masa de tierra que antes estaba unida. Con este criterio, el de considerar a Australia como un territorio continental, es que Groenlandia mantiene el récord de ser la isla más grande del mundo. De esta forma, el resto de las islas como Fiyi o Tonga serían parte del continente australiano, aunque Zelandia, claro, quedaría aparte. Y si apuntamos al norte, ¿cuál sería el límite con Asia? No está del todo claro, pero en general se suele ubicar a la isla de Nueva Guinea en Oceanía. Esto genera la única frontera terrestre en ese continente, entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea. De esta forma, Indonesia tiene su territorio dividido en 2 continentes, ya que la mayoría de sus islas están en Asia. Pero claro, no es el único país transcontinental. Si tomamos el Canal de Suez como límite entre África y Asia, entonces Egipto tiene esa característica. La península de Sinaí, al este de su territorio, ya está en tierras asiáticas. España, por su parte, además de tener casi todo su territorio en Europa, cuenta con varias posesiones en África, entre ellas Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Estados Unidos, con casi todo su territorio en América del Norte, tiene uno de sus estados en Oceanía, Hawái. Si hablamos del reino de Dinamarca, pensamos rápidamente en Europa, aunque solo el 2% de su territorio está en ese continente. El resto está en América, gracias a Groenlandia. De hecho, el reino de Dinamarca es proporcionalmente menos europeo que Turquía, si tomamos en cuenta el territorio. El 3% de este país se encuentra en Europa y el resto en Asia. En este caso, el límite se encuentra justo en Estambul, ciudad que se jacta de ser transcontinental. Chile, por su parte, hace gala de su tricontinental. Gran parte de su territorio se encuentra en Sudamérica, pero cuenta con Rapa Nui, la isla más oriental de Oceanía. Y además tiene un reclamo territorial en la Antártida. Francia, sin embargo, desbloqueó un nuevo nivel por sus territorios de ultramar. No repasaremos todos porque son demasiados, pero tenemos Francia metropolitana en Europa, Guayana Francesa en Sudamérica, Mayotte y Reunión en África, Martinica y Guadalupe en el Mar Caribe, Polinesia Francesa, un territorio no autónomo en Oceanía, y podemos sumar el reclamo territorial de la Antártida. De esta forma, si tomamos el modelo de 7 continentes, Francia está en 6 de ellos. Al final no era tan simple la respuesta sobre la cantidad de continentes, ¿no? Es que tal vez la cantidad de continentes no tiene una respuesta tan clara. Depende de la propia cosmovisión y de los criterios que utilicemos. Como vimos, existen muchos ejemplos que nos pueden hacer dudar de nuestra respuesta original. Hacia el futuro, si alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo o que no formaba parte de nuestras costumbres, tal vez podamos entender que es otra óptica y no necesariamente es un error.
Ahora nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cuántos continentes crees que hay? ¿Cuál es el modelo que más te convence? Déjanos tu comentario más abajo. Y además, si llegaste hasta acá, tal vez podría interesarte ser miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos podrás ayudar a que generemos más y mejores contenidos. También tendrás acceso a algunos contenidos exclusivos.